Hola a todos y bienvenidos a Sabonis. Hoy les voy a enseñar a preparar otro postre clásico de Italia y que ahora se encuentra en la mayoría de las pastelerías en el mundo entero. Y no solo por la sencillez en su preparación, sino por su exquisito sabor a dulce con canela sin ser empalagoso. Y estoy hablando de los cannoli. ¿Sí? Hoy les voy a enseñar cómo hacer los cannoli. Pero ¿cómo se inventaron los cannoli? Ustedes no me lo van a creer, pero dice la historia que en la ciudad siciliana de Caltanissetta, durante el dominio árabe alrededor del año 1000 después de Cristo, un harén de mujeres creó esta golosina, una capa de repostería en forma tubular, frita, hecha de harina, azúcar y mantequilla, rellena de queso ricota dulce y cremoso, para exaltar la masculinidad del emir. Con los años se expandió la receta por toda la región y finalmente se quedó como una golosina tradicional italiana. Increíble, ¿verdad? Pues vamos con la preparación y al final les resumo todos los ingredientes para que los anoten. Vamos a empezar con la masa. Tenemos aquí 300 gramos de harina sin preparar. Le adicionamos 300 gramos de harina de pan. Mezclamos las dos harinas y le adicionamos 60 gramos de azúcar. Seguimos incorporando los ingredientes y ahora adicionamos 60 gramos de manteca vegetal. Incorporamos estos ingredientes y adicionamos 3 gramos de sal, 3 gramos de miel y ahora adicionamos 5 gramos de extracto de vainilla y 5 gramos de canela en polvo. Mezclamos bien para incorporar todo y empieza la mezcla a dar una textura de arena. Luego vamos con los líquidos. Así que adicionamos 100 mililitros de vino blanco, 150 mililitros de vino marsala dulce, 50 mililitros de vinagre de vino tinto y finalmente 2 yemas de huevo. Y ojo, importante, guarden las claras que las vamos a usar al final para el armado de los cannoli. Entonces movemos toda la mezcla hasta que se nos hagan grumos grandes y tengamos que seguir con la mano. Vamos a amasar al menos por 10 minutos hasta que la masa se vea lisa, estructurada y la sientas unida. Luego la abrigamos muy bien con un plástico film wrap y la dejamos reposar por lo menos 2 horas en el refrigerador. Mientras la masa reposa, no olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho y darme un like. Todo eso ayuda para seguir compartiendo las recetas y trucos de la cocina italiana y peruana contigo. Bueno, ahora vamos con el relleno. Previamente puse 500 gramos de queso ricota fresco en una malla para dejar que suelte un poco de agua. Mientras más seco el queso, mejor porque queda más compacta la mezcla. Pero si no se da la oportunidad, pues nada, nos vamos así. Lo único es que el relleno va a estar un poquito más suelto. Entonces le adicionamos 150 gramos de azúcar glass y 5 gramos de canela en polvo y lo incorporamos. Hay algunas recetas que las hacen con menos canela y otras sin canela incluso, pero en esta se las voy a presentar con canela y además le voy a agregar 50 gramos de pepitas de chocolate para que se las encuentren en cada mordida. Prueba el relleno para asegurarte que está bien de dulce. Recuerda, siempre probar. Listo. Una vez la mezcla está lista, voy a traer 2 vasos largos y 2 mangas pasteleras para llenarlas y dejarlas preparadas. Uso el vaso como guía y soporte a la vez. No las lleno en su totalidad para que sean manejables a la hora de usarlas. Por eso divido la mezcla en 2 mangas. Una vez listas, las mando al refrigerador hasta la hora de rellenar los cannoli.
vamos a darle forma a los cannoli. Traemos la masa y cortamos una cuarta parte de la masa. La aplanamos un poco en nuestra mesa con ayuda del rodillo. Luego la ponemos en nuestra laminadora en el número más ancho. Vamos a doblarla buscando que su forma se haga lo más rectangular posible y al ancho de nuestra laminadora. Yo la divido por la mitad para hacerla más fácil de manejar. Una vez empieza a laminar, ya con una forma adecuada, vamos reduciendo de números de ancho de la laminadora, desde el número 8 hasta el número 4. Puedes hacerla más delgada incluso. Eso es al gusto de cada uno, pero pienso que el número 4 es bastante bueno. Es como un 16avo de pulgada más o menos. De todas maneras, considera que la masa se infla al freírla. Bueno, una vez estirada la masa, uso este cortador circular de 5 pulgadas de diámetro y corto la mayor cantidad de circunferencias posibles. Para el siguiente paso es muy importante contar con los tubos de aluminio para el armado. En algunas pastelerías usan tubos de madera, pero estos definitivamente son muy útiles. Los vamos a usar hoy para los cannoli, pero más adelante les voy a enseñar otras golosinas usando estos mismos moldes. Aquí entran a escena las claras de huevo que reservamos. Traemos una circunferencia de masa y la pasamos alrededor del tubo, y para pegar la masa untamos un poquito de clara de huevo y ajustamos la unión. Ponerle clara en las dos caras va a hacer que pegue mucho mejor. Es muy importante que esté bien pegado para que no se abra a la hora de freír el cannolo. Bueno, una vez listos este grupo de cannoli, los abrigamos y volvemos a empezar el proceso con más masa. Solo tengo 20 tubos, así que el sobrante de las circunferencias de masa que logré cortar las dejo bien abrigadas para que no se sequen mientras sigo con el siguiente paso y así desocupo algunos tubos. Yo nunca dejo masa sin freír. Una vez hago este proceso, aunque deje cannoli sin rellenar, los guardo ya fritos en una bolsa en el refrigerador para en cualquier momento hacer relleno rápidamente y tener cannoli fresco. Ahora, para freír los cannoli necesitamos llevar nuestro aceite a 350 grados Fahrenheit. Es la temperatura mínima para freír lentamente hasta que doren a nuestro gusto. Esta olla no es la mejor en tamaño y capacidad, pero lo importante es que sea suficientemente alta para que el cannolo pueda flotar sin tocar la base de la olla. Una vez alcanzada la temperatura deseada, ponemos los cannoli a freír y les va a tomar de 3 a 5 minutos tomar color. Cocinarse es de inmediato, pero queremos un color dorado, eso es lo que estamos buscando. Voy a mostrarles uno para que vean el proceso. Se infla la masa y luego sube por las burbujas de aire que se forman en la masa. Lo dejamos freír rotándolo de la mejor forma posible y cuando esté dorado a nuestro gusto lo sacamos y lo ponemos a escurrir y a enfriar hasta la hora de rellenarlo. Ahora vamos a hacerlos todos, tal vez de 4 en 4. Cuando enfría con un golpecito en el tubo o simplemente jalando, se desprende el tubo de la masa frita, dejando el clásico cannolo listo. Espectacular, ¿verdad? Bueno, ya hemos freído todos los cannoli y es hora del relleno. Esta masa me dio para 26 cannoli porque laminé la masa hasta el número 4. Si lo hubiese hecha más delgada, sin duda me iba a dar para más unidades. Bueno, yo sé que el relleno me va a dar solo para 12 cannoli, pero no importa. Como les dije, el resto lo voy a guardar para hacer unos cuantos después, tal vez en un almuerzo o cuando venga alguna visita. Ok, como ven quedaron dorados, inflados y muy crocantes. Quiero que vean lo que tengo aquí separado para adornar mis cannoli. Tengo arándanos secos, cáscara de naranja confitada,
pepitas de chocolate y azúcar glass. Ahora vamos a rellenar los cannolis. La idea del relleno es empezar de la mitad hacia afuera y luego el otro lado de la mitad hacia afuera también. Una vez relleno completamente de ricota dulce, lo adornamos, en este caso con pepitas de chocolate. Este otro lo hago con pepitas de chocolate a un lado y naranja confitada al otro. Este con chocolate y arándanos. Ahora, por tradición, la decoración típica es con pepitas de chocolate y con pistachos tostados. Esos son los acompañantes más comunes en el cannoli, pero ustedes pueden ser súper creativos y combinar otras opciones, los sabores que más les guste, con o sin pepita de chocolate adentro o afuera. Por ejemplo, este lo hago con chocolate y cerezas tipo marrasquino. Aquí voy a hacer otro con chocolate y fresas picadas. La diversidad de colores y sabores depende de ustedes. Yo les cuento la receta, ustedes son los chefs. Cuando tengan los cannoli listos para servir, espolvorean azúcar glass por encima y listo. Aquí están los famosos cannoli. Listos para disfrutar y ahora a probarlo. Delicioso. Riquísimo. Entonces repasamos los ingredientes. Para la masa, 300 gramos de harina sin preparar, 300 gramos de harina de pan, 60 gramos de azúcar, 60 gramos de manteca vegetal, 3 gramos de sal, 3 gramos de miel, 5 gramos de extracto de vainilla, 5 gramos de canela en polvo, 100 mililitros de vino blanco, 150 mililitros de vino marsala dulce, 50 mililitros de vinagre de vino tinto y 2 yemas de huevo. Para el relleno, 500 gramos de queso ricota fresco, 5 gramos de canela en polvo, 150 gramos de azúcar glass y 50 gramos de pepitas de chocolate. Espero que les haya gustado esta receta y que la hagan en casa. No olviden comentarme cómo les quedó, preguntas que tengan o alguna receta especial que quieran que yo les traiga. Los veo en el próximo video y recuerden, como decía la nona Saboni, los sabores auténticos nunca se olvidan, se quedan siempre en nuestra memoria. ¡Arrivederci!